Aquí estamos. Doctora Magda, yo creo que tiene que mover un poquito la presentación. Ajá, abrirla ahí, exactamente. Ya la ven, ¿verdad? Déjenme ver porque estamos viendo como mitad presentación y mitad el archivo del folder donde dice la carpeta. Entonces me voy a salir. Ok. Déjame. Para este chat. ¿Ahí la ven? Perfecto, perfecto, doctora Magda. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saber que estamos juntos nuevamente. El día de hoy, Ana nos comentó que querían saber un poquito de lo que significa la falla medular en los pacientes con anemia de Fanconi. Y bueno, vamos a empezar a compartirles esta presentación. Como ustedes saben, yo soy hematólogo pediatra. Trabajo en el Hospital Civil Nuevo. El Hospital Civil es un hospital de concentración. Este es mi hospital en donde yo trabajo, este es mi servicio. Y bueno, la anemia de Fanconi es una enfermedad rara, como todos ustedes ya saben. Esta enfermedad fue descrita en 1927 por el doctor Guido Fanconi, que describió el caso de 3 hermanos con anemia de Fanconi. Y a partir de que él hizo la primera presentación ya casi 100 años, solamente en el mundo se han diagnosticado alrededor de 2,000 casos. Entonces esto nos habla del número tan raro de pacientes con anemia de Fanconi que tienen diagnóstico a nivel mundial actualmente. La anemia de Fanconi es una alteración principalmente, como la doctora Sara ya se los mencionó en la sesión pasada, que la principal alteración del Fanconi es una alteración en la reparación del DNA. El DNA continuamente está teniendo daños por muchas cosas, porque las células se exponen a tóxicos, a químicos. Sin embargo, las células tienen la capacidad de renovarse y de canalizar todas estas rupturas que hay en los cromosomas. Y el anemia de Fanconi, el problema es que esta enfermedad tiene una alteración en su reparación. Estos pacientes tienen anormalidades congénitas y falla medular, que es el motivo de la plática de hoy, además de tener una alta susceptibilidad al cáncer. Este es un trastorno hereditario que es raro, en su mayoría son de una herencia autosómica recesiva, sin embargo también hay pacientes que tienen alteraciones autosómicas dominantes. Afecta de 1 a 5 casos por cada millón de habitantes y la edad de presentación de la falla medular se presenta en la edad escolar, aproximadamente entre los 7 y 10 años. Y esta debe de considerarse como una enfermedad multisistémica porque afecta a muchos órganos, no solamente la afectación en la médula ósea, sino que aparte podemos tener alteraciones en nuestra columna vertebral, en nuestro corazón, en los riñones, extremidades, talla baja, problemas endocrinológicos que pueden afectar también la tiroides, las gónadas, entre otros. La anemia de Fanconi, entonces, este es un trastorno raro. Como ya vimos, es una alteración por reparación en el ADN y se caracteriza por pancitopenia, la cual va a ser progresiva y va a evolucionar a insuficiencia de la médula ósea. Malformaciones variables que principalmente tienen que ver con alteraciones en el pulgar, en donde vamos a ver niños que tengan ausencia de pulgar o un pulgar que lo pueden tener en 2 o pueden tener algún dedito supernumerario, alguna alteración de que el pulgar no está bien desarrollado, la manita un poquito más delgadita con el pulgar flotante, entre otras. Predisposiciones a desarrollar tumores y cáncer hematológico, principalmente leucemias y síndrome mielodisplásico. Y cuando hablamos de las alteraciones hematológicas, vean cómo nosotros podemos tener hasta en un 80 o 90% de los pacientes afectación de la médula ósea.
No todos los pacientes cursan con falla medular. Esto es algo importante de mencionar. Muchos pacientes debutarán con una leucemia aguda o con un síndrome mielodisplásico y algunos pacientes, sobre todo en la edad adulta, desarrollarán tumores sólidos. La manifestación más frecuente va a ser entonces la falla medular en los niños pequeños y muchos pacientes tienen malformaciones congénitas variables que, como ya les mencioné, pueden ser talla baja, anormalidades esqueléticas, principalmente alteraciones en el pulgar. En la piel, como los doctores le mencionaban hace 8 días, pueden tener esas pequeñas manchitas, café con leche, o algunas otras manchitas más negritas que pueden localizarse principalmente en las axilas, alteraciones cardíacas, alteraciones renales y urogenitales, alteraciones en los oídos y alteraciones endócrinas. La médula ósea, entonces cuando ya empezamos a hablar de lo que es la falla medular, es importante mencionarles que la médula ósea es un tejido especializado que se encarga de la producción de sangre y este tejido especializado está localizado dentro de los huesos, principalmente en los huesos que son planos y en la etapa muy temprana del desarrollo en los huesos largos como es el fémur. Dentro de este hueso está localizada una célula especializada que se llama célula madre y esta célula madre da origen a todas las células sanguíneas. La médula ósea, entonces, tiene esta célula madre y esta célula madre va a dar a un progenitor que va a ser el que va a formar bien sea las células rojas, bien sea las células blancas, que son las células de las defensas, o bien sea las plaquetas. Entonces, todas estas funciones se realizan dentro de nuestra médula ósea, de tal manera que nosotros tenemos todos los días una producción continua de muchas células sanguíneas que nos van a ayudar para poder vivir y para poder desarrollarnos de una forma normal. Esto es en forma esquemática, las células que se producen dentro de la médula ósea. Cuando nosotros decimos que esta médula ósea está enferma de anemia plástica o que tiene falla medular, es porque esta célula madre está impedida para la producción de células rojas, de glóbulos blancos y de plaquetas. Esto es lo que se conoce como falla medular. Y si nosotros viéramos de forma esquemática el huesito, nos vamos a dar cuenta en la imagen que ustedes pueden ver a la izquierda, que esta médula está llenita y se ve roja, como ustedes la pueden ver, el centro de este huesito se ve rojo y está lleno de células que son células sanguíneas, entre ellas se ven células de las defensas y eritrocitos. Sin embargo, en el paciente con anemia plástica, estas células sanguíneas no son suficientes y la médula se empieza a llenar de grasa. Entonces, nosotros vamos a ver la médula ósea amarilla. De hecho, las primeras descripciones que hubo de falla medular en los pacientes se catalogó como una médula ósea amarilla. Y si nosotros viéramos un vasito de sangre, se va a ver en una persona normal, como ustedes lo pueden ver a la izquierda, ahí se ve un vasito lleno de células rojas, de muchas células de las defensas y de plaquetas. Y como ustedes van a poder ver en el esquema que tienen a la derecha, van a ver que este vasito sanguíneo se ve prácticamente vacío. Si pueden ver, no se ve mucha sangre y en el otro poquita sangre. Esta es una forma esquemática de entender que la médula ósea en el paciente que tiene falla medular es una médula ósea vacía. Y si nosotros viéramos un esquema de cómo se ve una biopsia, la biopsia se vería de esta manera, como ustedes pueden ver en la imagen de abajo. Van a ver que se ve una médula con muchas burbujitas de grasa y esa grasa nos impide que haya crecimiento de las células normales que se van diferenciando todo el tiempo para producir eritrocitos y para producir fórmulas blancas. Nosotros, cuando vemos un niño con falla medular, con anemia plástica, necesitamos tener criterios que nos hablan a nosotros de qué tan severa es esta falla en la médula ósea. Y entonces, estos criterios se escribieron para anemia plástica, pero son importantes también para los niños que tienen anemia de Fanconi o cualquier otro síndrome de falla medular. Cuando nosotros tenemos células de las defensas que se llaman neutrófilos menores de 500, esto nos habla de un riesgo muy alto de poder desarrollar una infección severa. Por eso es importante que nosotros tomemos exámenes de sangre. Cuando nosotros vemos un conteo de plaquetas menores de 20,000, entonces eso nos está hablando de que tenemos un riesgo muy elevado de tener sangrados. Cuando nosotros decimos que la cuenta de reticulocitos es menor a 2 o la cuenta de hemoglobina es menor a 8, estamos hablando que no tenemos suficientes células rojas para trasladar el oxígeno.
Y si nosotros lo viéramos por conteo, nosotros nos estamos dando cuenta que el conteo es muy bajo y entonces el doctor les va a decir a ustedes que tienen anemia, que tienen neutropenia y que tienen trombocitopenia. En pocas palabras, tenemos muy pocas células rojas, muy pocas células de las defensas y muy pocas plaquetas que nos ayudan para evitar los sangrados. Y cuando nosotros vemos todo este tipo de cosas, pues es muy importante que hagamos un diagnóstico. Para poder hacer un diagnóstico necesitamos primero tomar un examen de sangre en el cual vamos a ver estas células que están bajitas. Vamos a ver que tenemos muy bajitas las células rojas, las células de las defensas y las plaquetas. Y probablemente su médico va a hacer un extendido de sangre para ver cuántas células tenemos nosotros. Y en este extendido veremos que hay muy poquitas células de cada una de estas, lo cual va a ser importante que tomemos un estudio de la médula ósea y tal vez a la mayoría de ustedes les han hecho una cosa que se llama aspirado de médula ósea. Como ustedes pueden ver, esta es una aguja muy grande que está perforando un huesito para poder hacer un diagnóstico de falla medular. Y nosotros en forma esquemática vamos a ver que tenemos un conteo en las células normales, que es la parte de arriba. Fíjense cómo se ven muchas células rojas, muchas células blancas y muchas plaquetas. Y en un paciente de anemia plástica vamos a ver que hay muy poquitas células rojas, muy poquitas células blancas y muy poquitas plaquetas. Esto nos está hablando que hay un problema ya en la producción de células de la médula ósea. Sin embargo, nosotros vamos a tener que correlacionarlo con la clínica del niño. Y entonces probablemente la mamá del niño nos va a llegar y nos va a decir que el niño se siente muy cansado, que está muy pálido y que tiene dificultad para respirar. Cuando nosotros tenemos todos estos síntomas, decimos que nuestro paciente está anémico. La anemia en realidad es una falta de células rojas que nos ayudan estas células para poder trasladar el oxígeno que respiramos. Cuando nosotros tenemos muy poquitas células rojas, el oxígeno en las células es muy poco y entonces las personas se sienten cansadas, están pálidas y tienen esta dificultad para respirar y probablemente este sea alguno de los síntomas de inicio de muchos de los niños con anemia de Fanconi o con anemia plástica. Aparte, nosotros al tener muy bajitas las células de las defensas o los neutrófilos, como lo vimos hace ratito, somos más predispuestos a tener infecciones, porque las células primarias que nos ayudan para defendernos de virus, de bacterias y de organismos que nos pueden infectar son precisamente estas células que se llaman neutrófilos. Y entonces la manifestación clínica va a ser fiebre. Y muchas veces los papás llevan a los niños porque tienen fiebre y probablemente les puedan decir que traen o una neumonía o una infección en alguno de sus órganos. Puede ser probablemente a lo mejor algún absceso, algún problema gastrointestinal, alguna diarrea crónica. Entonces, muchas ocasiones Parece que hay algún tema con el internet. Em, Doctora Magda, ¿será que me escucha? Se paró la presentación. Buenas tardes. Hola, Baduni, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Qué bueno, bien. Aquí Vamos a ver estamos pendientes. si le damos unos minutos, a ver si parece que por la conexión Ok. de la doctora Magda no está. Se paró, sí, parece que se desconectó. Vamos a ver.
No se vayan, estoy viendo si es un problema de conexión. Le estoy escribiendo por WhatsApp a la doctora Magda. Denme unos minutitos. Sí, esperamos. Gracias. Ya se está conectando. Vamos a ver ahora. Hola. Hola. Me salí porque, me salió más bien porque se fue la luz aquí, donde estoy. Ay. Sí, yo me imaginé que había a lo mejor problema con la conexión a la internet. Pero, Pero ok. volvemos a donde nos quedamos. Perdón a todos. No hay problema, doctora Magda. Esto es No sé. en vivo y lo digital tiene sus fallas también. Sí. Bueno, entonces, como les estaba comentando, la principal manifestación clínica de anemia de Fanconi y de todos los síndromes de falla medular es principalmente la anemia. Entonces, nosotros vamos a ver al niño que está cansado, que está pálido y que tiene dificultad para respirar. ¿Y esto por qué? Porque prácticamente el paciente tiene muy pocas células rojas. Permiso, doctora Magda, perdón. Solamente se ve la primera pantalla de la presentación. ¿No se ve todo? La que dice falla medular. Ok. Parece que tiene que ponerlo en presentación. Ajá, sí, le puede seguir mostrando y ponerlo exactamente, sí, ahí. ¿Ahí se ve? No. No sé por qué. Yo sé que usted le dio ahí. Qué raro. Ahí ya se está, yo creo que íbamos por ahí, esta pantalla que se ve, bueno, volvimos al principio ahí, a la número 1. ¿Ahí se ve? Pero se ve, pero no en presentación, sino... Puede ser por la pantalla que compartió, ¿no? Ok, Si comparte la de PowerPoint, igual y no se ve, pero si comparte todo o sea, como el escritorio, debería de verse. Ok, ya entiendo. A ver. Ahí ya se ve. Sí, Ok. gracias. Sí. Ok. Entonces, perdón. Me voy a adelantar a donde nos quedamos. Estoy yendo para atrás, ¿no? Ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí, ahí nos quedamos. Entonces, como les comentaba, les van a tomar exámenes y en esos exámenes de sangre, los extendidos, se van a ver anemia, que es por disminución de las células rojas. Vamos a ver que el paciente tiene neutropenia, que es por disminución de las células blancas. Y nosotros decimos que es trombocitopenia o plaquetopenia, que es por disminución de las plaquetas. Cada uno de estos tiene manifestaciones clínicas, que la principal sería la anemia, que es donde los niños van a decir que se sienten cansados. Los papás lo van a encontrar porque el niño casi no quiere jugar, está muy pálido y trae en ocasiones dificultad para respirar, empieza a correr y se cansa, entonces tiene que parar porque está cansado. Y esto principalmente es porque la anemia es la manifestación clínica de una disminución de las células rojas. Cuando nosotros tenemos muy poquitos eritrocitos, que son las células encargadas de trasladar oxígeno, nos sentimos cansados porque en realidad hay falta de oxígeno. Entonces, entre menos células rojas o más grave sea la anemia, más dificultad tendrá el niño para respirar, más cansado estará y lo veremos más pálido. Y también encontraremos, disminución de las células de las defensas, que es lo que se conoce como neutropenia.
algunos pacientes se manifestará la enfermedad por fiebre. Y esto es frecuente, sobre todo cuando la cuenta de neutrófilos es menor de 500 y nosotros sabemos que hay una cuenta que es todavía más especial que es menor de 200. Hay niños que tienen menos de 200 neutrófilos al momento del diagnóstico y este es un riesgo de tener infecciones más severas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos siempre el conteo de neutrófilos cuando hacemos nuestro diagnóstico. Y otra de las manifestaciones clínicas será los sangrados secundario, precisamente a disminución del conteo de plaquetas. Nosotros vamos a ver que en algunos niños esto se manifiesta porque tienen sangrados por su nariz, que tienen sangrados por la encía, que tienen alguna aparición de moretones en los brazos. Y entonces todo esto es secundario a que la cuenta de plaquetas es bajita. Cuando tenemos muy poquitas plaquetas, entonces el sangrado es la principal manifestación clínica. Dentro de los estudios que se han hecho en anemia de Fanconi, se ha encontrado que la manifestación más frecuente es la anemia, seguido de las plaquetas bajas, que es la trombocitopenia. Entonces, esta es una de las manifestaciones que más frecuentemente encontraremos en los pacientes con anemia de Fanconi. Una vez que nosotros tenemos estas manifestaciones, vamos a tener que hacer un estudio que es un extendido de sangre, que es esto que ustedes están viendo, que un doctor está viendo las células que se presentan en el paciente. Esto es uno de los primeros estudios que hacemos para ver si se ven muchas células o poquitas células. Ya desde este estudio, si fuera una leucemia, nosotros nos daríamos cuenta que hay células que son ajenas a la médula ósea. En cambio, en anemia plástica vamos a ver que prácticamente no hay células y esa es una de las cosas que nosotros nos ayudan para poder saber qué es lo que está pasando. Este extendido, si vemos que es raro, entonces probablemente hagamos una médula ósea y en algunos casos tendremos que tomar las rupturas cromosómicas con una médula ósea que esté estimulada con despoxibutano, mitomicina C. Este estudio es un estudio especial. En muchos centros no se cuenta con el recurso para poderlo hacer. Sin embargo, creo que este es un estudio que deberíamos de tomar de cajón para muchos de los niños que tienen anemia plástica. Prácticamente aquí en el hospital lo hacemos a todos los niños que se diagnostican con anemia plástica y es un estudio recomendado en los pacientes que debutan con síndrome mielodisplásico de edad temprana o con leucemias mieloides agudas. Como ustedes pueden ver en la imagen de ustedes a la derecha, aquí se alcanzan a ver todos estos piquitos que se llaman imágenes radiales, son frecuentes en el paciente con anemia de Fanconi. Nosotros, para poder decir que un paciente tiene una falla medular como tal, necesitamos un pedacito de hueso. Entonces, para poder tomar un pedacito de hueso, aparte del aspirado de la médula ósea, que es la sangre que ustedes ven en la jeringa, se tiene que tomar una muestra de la médula, que es un pedacito más grande del huesito. Y ese es el estudio que se conoce como biopsia de médula ósea. Entonces, nosotros a los pacientes tendremos que tomar el estudio y la biopsia para corroborar precisamente la imagen que ustedes ven abajo, donde se ve una imagen prácticamente con grasa, donde nosotros vemos una médula ósea sustituida, muy poquitas células sanguíneas, y así es como nosotros podemos hacer un diagnóstico de una falla en la médula ósea. Si nosotros tenemos el estudio de la inestabilidad cromosómica, pues vamos a decir que ese paciente es una anemia de Fanconi. Y entonces para el hematólogo va a ser muy importante que hagamos un estudio completo, no solamente con una biometría hemática, sino que también va a ser importante ver cómo estamos inmunológicamente, tener un aspirado completo, ver una biopsia, que son los estudios que ya vimos. Y aparte es importante que descartemos que el paciente no esté cursando también con un síndrome mielodisplásico hipoplásico. Para eso se toma el CD34 y el CD119. Es importante que tomemos también nosotros un estudio importante que se llama inmunofenotipo para ver que el paciente no tenga leucemia. Entonces todos estos estudios se toman de rigor en el paciente de inicio. Y en el paciente con Fanconi es importante que hagamos una evaluación extensa. ¿Qué significa esto? Que como los niños de anemia de Fanconi ya vimos al principio que es una enfermedad muy heterogénea, que tiene muchas afectaciones a muchos órganos y no solamente afecta a la médula ósea, es importante que veamos cómo está su hígado, su riñón, su corazón, el tracto renal, el tracto gastrointestinal, ver si el paciente escucha bien, si no tiene alguna alteración en su vista.
muy importante ver cómo están nuestros niveles endocrinológicos, ver cómo está la tiroides, el azúcar, toda la función de nuestras hormonas. Y es importante también en algunos pacientes tomar estudios de imagen para ver cómo estamos a nivel cerebral y estudios complementarios para nivel cardíaco. Entonces, si ustedes pueden ver, es muy complejo cuando tenemos un diagnóstico de anemia de Fanconi poder establecer cuál es la afectación de los pacientes. Clínicamente, pues probablemente es un niño bajito, probablemente va a ser un niño que tenga algunas manchitas café con leche, alguna alteración en el radio, pero no podemos saber si tiene alguna alteración renal hasta no tomar estudios. Entonces, es importante que tomemos siempre estudios renales, estudios cardíacos y estudio de todo para poder ver cuál. Parece que se fue la luz de nuevo. Vamos a ver, vamos a darle unos minutos. Sí, parece que se desconectó todo de nuevo. Vamos a ver. Hola, Hola, hola Jolis, ¿cómo está? muy bien, gracias. Qué bueno. Es importante que tengan paciencia, quiero decir, que tengan paciencia las mamis y los pacientitos que estamos ahorita aquí conectados, porque es bien importante conocer esta información de primera mano de la doctora Magda para estar bien informados. Y algo muy importante es que todas las dudas que aparezcan, porque aparecen muchas dudas cuando estamos transitando esta situación, las digan, por muy sencilla o por muy que pensemos que, ay, ¿cómo voy a preguntar esto? No, todas las dudas que tengan, todo lo que aparezca como duda, lo digan, lo manifiesten, lo pregunten. Aprovechen, hay muy buena apertura de la doctora Magda para ayudar a todos los que estamos pasando esto y todas las dudas que aparecen. Entonces yo exhorto a las mamás y a los pequeños que tengan paciencia con esto que está pasando de las líneas, de la luz y todo esto. Estamos pasando estos calores tremendos que afectan de alguna manera el internet, pues, ¿no? Y la luz se va, hay mucha demanda de luz ahorita por los aires acondicionados, entonces sí se provoca esto de que se va la luz, de que el internet esté inestable. Entonces, paciencia, paciencia. Gracias, Jolie. De verdad que sí, yo sé que a veces nos podemos desesperar un poco por todas las informaciones y bueno, estamos en vivo y la conexión nunca nos había pasado, entonces primera vez que nos pasa tanto problema con conexión, pero yo sé que la información es muy importante y les agradezco sí que todos estén aquí y no sé si quieren conversar mientras tanto de algo que esté sucediendo, que ustedes quieran preguntar, a lo mejor con alguna de las experiencias de otra familia que aquí esté, podemos responder o anotar esa duda para responderla después. Ahí estoy viendo que se está conectando nuevamente la doctora Magda. Parece que se conectó, tuvo que conectarse desde otra computadora. Vamos a darle unos minutitos.
pero se está conectando ahora la doctora Magda nuevamente. Gracias de verdad por esperar, por estar aquí. Ana, perdón, me conecto, pero no tengo internet en la computadora. Ok, no hay problema, doctora Magda. Yo sé Es que que volvió a haber otro apagón. sí. Este, Déjeme ver si puedo abrir nuevamente el link que usted me mandó con la presentación o si de verdad no tengo acceso, no me deja. Pero si quiere, podemos ir, usted puede ir, aunque sea usted viendo la presentación y comentándola y podemos escuchar. O no sé qué. Vamos a ver. Porque ahora mismo usted está conectada desde el celular, ¿verdad? sí, Sí. sí, de hecho, aquí en el celular tengo la presentación también, porque aquí sí puedo abrir yo mi correo. A ver, a ver, Pero a no ver, a sé ver si si puede compartir pantalla. es lo que voy a ver. Ajá, a lo mejor la aplicación lo deja. No sé, déjeme ver si yo reviso en la mía. No, no puede. No la deja. Doctora Magda, en la aplicación de Zoom, ¿no le sale un botón así como este que dice Share? A ver. A ver. No sé si tengo la misma versión suya, pero tengo 1, 2, 3, 4. Son como 4 botones que hay arriba. Y en el último, que estaría a su derecha, dice como que pudiera compartir pantalla. Pero no sé si la versión... O también, si hay alguna pregunta que tengan, la doctora Magda nos puede ir a lo mejor guiando con preguntas que tengamos y reprogramar la reunión en dado caso de que la doctora Magda sienta que sería la mejor opción para ahora. Voy Estoy poniendo también, para compartirte y no me deja. déjeme ver entonces. Ale, están dando una opción que tiene que estar la doctora como anfitriona. Sí, Para- voy a poner la de anfitriona ahora. Vamos a ver. La hice anfitriona, la doctora Magda, para ver si así. A lo mejor ahí le puede salir el botón de compartir. No sé si ahora la deja ver, doctora Magda, el botón de compartir. No. No. Quisiera entonces que si tenemos algunas preguntas. Bueno, miren, en realidad de lo que es la falla medular, yo creo que ya hablamos, en realidad de esta primera parte, lo que seguía era cuáles serían nuestras opciones de tratamiento. Y aunque Ok. tienen dibujitos, yo creo que lo podríamos platicar, porque
Aquí lo importante es qué es lo que ustedes pueden hacer por sus niños. Es lo que yo creo que es lo más importante, qué es lo que podemos ofrecerle nosotros como médicos a un paciente que tiene falla medular. No sé si me entendieron que la médula ósea es el lugar precisamente donde se producen las células sanguíneas. El doctor Alfredo en la sesión pasada les hizo una presentación súper linda con monitos y muñequitos y todo, pero en realidad no depende de los muñequitos, de lo que depende es que ustedes entiendan que todas las células sanguíneas se producen dentro de nuestros huesos, principalmente en la edad muy chiquititos, en los huesos largos, y conforme vamos creciendo va a ser en los huesos que son planos. Esos huesos que son planos, por dentro tienen una célula muy especializada que es la célula madre. Si nosotros no tenemos célula madre, es imposible que se produzcan todas las células que hay en la sangre. Entonces, el problema en los pacientes que tienen anemia plástica o que tienen anemia de Fanconi con falla medular es precisamente que este conteo de células madre es muy poco, es muy pobre y de tal manera que nosotros vamos a verlo reflejado en anemia por falta de células rojas, en plaquetas bajas, lo cual nos va a ocasionar sangrados, que puede ser sangrados de la nariz, sangrado de la encía, moretones, que son principalmente los principales hallazgos que vamos a encontrar en los niños o en los adultos que se diagnostican con anemia plástica. Y veremos también que muchos pacientes pueden tener infecciones. Eso es lo más frecuente que vamos a encontrar nosotros cuando hablamos de una falla medular. El diagnóstico tendremos que hacerlo aparte de los exámenes de sangre, tomar una aspirada de médula ósea y tomar otro tipo de estudios que son importantes para nosotros saber si tenemos falla o no en la médula ósea. Entonces, una vez que nosotros diagnosticamos la falla en la médula ósea y sabemos que este niño tiene una anemia de Fanconi mediante el estudio de la inestabilidad cromosómica que ya lo platicó la doctora Sara la semana pasada, pues entonces viene y ahora ¿qué hacemos? Porque ese es el problema. El problema es que tenemos un niño con anemia de Fanconi que tiene tal vez desde que nació alguna alteración en el pulgar. Probablemente ese niño cuando nació nos dijeron que traía un problema cardíaco y tal vez hasta lo operaron ya por un problema cardíaco. En algunas ocasiones los niños pueden que tengan algún problema de alguna malrotación o algún problema a nivel de su intestino y tal vez también ya hasta lo operaron de eso. Y en algunas ocasiones puede ser que ese niño tenga infecciones de vías respiratorias de repetición porque tenga alguna malformación renal. Y nadie se ha dado cuenta que tiene una anemia de Fanconi. Vemos que el niño no crece igual que sus hermanitos o que los demás niños que están en la primaria o en el kinder. Y al llegar a la edad escolar nos vamos a dar cuenta que ese niño empieza con sangrados, está más cansado y entonces es cuando nos damos cuenta que trae una falla en su médula ósea. Y es cuando empiezan a correr el montón de exámenes y nos damos cuenta que tiene una anemia de Fanconi, si es que el médico lo analiza como anemia de Fanconi. Muchas veces los niños de anemia de Fanconi se diagnostican como anemia plástica y empiezan tratamiento como anemia plástica. En ocasiones puede ser que ese niño le den globulina, antitimocito, ciclosporina y digan, pues no responde a la anemia plástica. Nunca va a responder porque el paciente con anemia de Fanconi no responde a la terapia inmunosupresora, que es el tratamiento de primera línea en el paciente con anemia plástica. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como tratamiento? Pues principalmente las medidas de sostén. Todos los niños con anemia plástica empezarán con transfusiones de sangre, empezarán con transfusiones de plaquetas y probablemente con antibióticos si están infectados. Eso es lo primero de línea en todos los niños que nos llegan a nosotros. Una vez que el paciente se ha transfundido, que ya no está en riesgo y que ya pasó su cuadro infeccioso, empezaremos a tomar muchísimos estudios y nos daremos cuenta que tal vez ese niño sea una anemia de Fanconi. ¿Por qué es importante saber que este niño es anemia de Fanconi? Pues porque como les comenté, no va a responder a la terapia inmunosupresora. Ese niño no es una anemia plástica común, es una anemia aplásica, sí, pero se considera como una anemia plástica constitucional o hereditaria, como le quieran llamar. Y esto tiene que ver con que nosotros vamos a tener un niño que tiene alteraciones en sus cromosomas. Y esas alteraciones en sus cromosomas no le permiten tener una respuesta adecuada a los tratamientos inmunosupresores que hay de cajón. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, si nosotros no tenemos una opción a tratamiento inmunosupresor, entonces viene lo que todo el mundo sueña, que es tener un trasplante, hacer los progenitoras en ese momento.
Nosotros quisiéramos hacerle trasplante de médula ósea a todos los niños. En las diapositivas que yo les traía, les mostraba que la anemia de Fanconi ha sido por mucho tiempo una enfermedad que ha sido catalogada como inicio de muchas cosas. El primer trasplante de sangre de cordón a nivel mundial se hizo precisamente en un paciente con anemia de Fanconi, en un niño de 4 añitos, que su hermana nació, el niño tenía una falla medular severa, y resulta que la hermana era 100% compatible, pero era una bebé. A la hermanita le guardaron el cordón y fue el primer cordón que al guardarse sirvió para un trasplante. Había médicos que ya habían querido hacer ese estudio para ver qué estaba pasando y si la sangre de cordón podría servir para trasplante. Y pues a ese niño lo utilizaron por primera ocasión y se dieron cuenta que sí funcionaba. El niño se recuperó de la falla en la médula ósea, creció, ahorita es un adulto de 34 años y él es promotor del trasplante de sangre de cordón porque lógicamente él está vivo por sangre de cordón. Entonces, el cordón empezó a ser una opción de trasplante para todos los pacientes que tenían necesidad de un trasplante y se abrieron muchos bancos de sangre de cordón en el mundo y probablemente ustedes escuchen mucho de que hay bancos de sangre de cordón. Y es una opción para el paciente que no tiene un donador relacionado tal vez ahorita mismo. Sin embargo, también, a pesar de que había bancos de sangre de cordón, pues muchos niños no tenían opción de trasplante y entonces se abrieron bancos de sangre de donadores no relacionados en donde nosotros podíamos donar nuestra médula ósea y esto fue gracias también a una mamá que tuvo la necesidad de que su hijo tenía una enfermedad que no era anemia de Fanconi, era un Wiskott-Aldrich, pero esta mamá vio que su hijo podía alguien en el mundo ser igual a él y entonces vio que era necesario tener bancos de donadores no relacionados y empezaron los primeros registros en Londres y a partir de ahí se corrió en todo el mundo a partir de 1994 y ahorita a nivel mundial hay varios bancos que nos ayudan a nosotros a poder tener un registro de donadores no relacionados. Sin embargo, en México es complicado y a nivel mundial es complicado tener población latina en estos registros. Tenemos que trabajar mucho para que se incremente mucho el registro de donadores no relacionados. Nosotros en la reunión que tuvimos aquí en Guadalajara, tal vez se acuerdan que afuera había una mesita y estaban juntando todos los donadores. Tuvimos mucha suerte porque muchos de los estudiantes de medicina se registraron y ojalá que alguno de ellos pueda en algún futuro ser un donador para algún niño con anemia de Fanconi o anemia plástica que lo necesite. Pero entonces, ¿por qué es tan complicado poder tener un donador? Pues es complicado porque solamente, y yo sigo viendo a ver si llega el internet y no hay. Entonces, es complicado porque solamente los pacientes, un trasplante de médula ósea. Un donador compatible, pues entonces decimos, se me acabaron las opciones, ya no tengo nada más, y empezamos a sentirnos muy desesperados, porque ese es en realidad el sentimiento que tienen todos los familiares de un paciente con anemia plástica o de anemia de Fanconi. Sin embargo, es importante para nosotros como médicos de comentarles a ustedes que el trasplante es curativo en solamente las alteraciones hematológicas. Como vimos a un inicio, la anemia plástica, anemia de Fanconi es una enfermedad heterogénea. No solamente afecta a la médula ósea, sino que afecta a muchos órganos más y aparte tiene un riesgo muy alto de desarrollar cáncer. El trasplante en sí es un riesgo elevado del desarrollo de cáncer en todos los pacientes con anemia de Fanconi. Sabemos que un paciente trasplantado en el transcurso de 10 años puede desarrollar cualquier tipo de cáncer. Por eso es muy importante que ustedes conozcan su enfermedad. Saber que no solamente hay que curar la anemia plástica, sino que si tuve el beneficio de un trasplante, me tengo que cuidar mucho de mi boca, tengo que estar haciendo revisiones continuamente para ver que no desarrolle algún tipo de cáncer oral porque es el más frecuente. Y si somos niñas, revisarnos nuestros pechos a edad muy temprana, porque el cáncer de mama se puede desarrollar más temprano en las mujeres. Es muy importante que si son mujeres y empiezan con una vida sexual activa, jovencitas, se hagan su papá Nicolau en cuanto empiecen con su vida sexual activa y si no tienen vida sexual activa, de todas maneras el papá Nicolau está recomendado en todas las niñas arriba de los 20 años. Entonces es importante que nosotros sepamos eso y el papá Nicolau se tiene que realizar una vez cada año. Además, es importante que su médico los mande para la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano, porque también se ha visto que el virus del papiloma humano
es un factor de riesgo muy alto para poder desarrollar cáncer, principalmente genitourinario. Entonces es importante que las mujeres y los niños tengan la vacuna para el virus del papiloma humano para evitar el riesgo de cáncer en nuestros niños. Entonces, como ustedes pueden ver, el trasplante no es tal vez la panacea de poder tener una opción para curar todo. Me va a curar de la anemia plástica, pero sigo teniendo muchos riesgos. Yo en las láminas les quería hablar de lo que son los tipos diferentes de trasplante que hay, porque nosotros tenemos opción a tener un trasplante 100% compatible cuando tenemos un hermano que es compatible. Este trasplante se llama trasplante halogénico, pero si no tengo un donador compatible, puedo buscar en las bases de datos para ver si tengo un donador no relacionado, y si no tengo un donador relacionado, probablemente mi papá o mi mamá o un hermano me puede donar médula ósea mediante un trasplante haploidéntico. Esa es una opción terapéutica muy grande que ahorita es la principal causa de trasplante a nivel mundial para pacientes con anemia de Fanconi. Y es tal vez la primera opción de los pacientes, porque con esta todos los pacientes tendrían opción a un tratamiento de trasplante. Sin embargo, cuando nosotros estamos diciendo que todos tienen opción a un tratamiento de trasplante, entonces probablemente todos digan, entonces, ¿por qué no me han trasplantado? Cuando nosotros somos médicos tenemos que ver en qué condiciones está mi paciente, ver que tenga un trasplante que en realidad le vaya a favorecer y que vaya a vivir el paciente y no que le vaya a complicar la existencia más o le vaya a limitar su vida. Si yo tengo un niño que se ha transfundido más de 100 veces, porque así tenemos pacientes, esos pacientes probablemente vayan a tener un rechazo al trasplante o vayan a tener lo que se conoce como falla de injerto. Entonces, el riesgo de que ese trasplante no pegue y que tenga complicaciones es muy alto. Por eso muchas veces los médicos trasplantólogos evitan trasplantar a un niño que está politransfundido. Otro de los motivos por los cuales probablemente el trasplantólogo evita trasplantar al niño es porque tal vez a ese niño le falta un riñón y el que tiene es insuficiente para poder someterse a todos los medicamentos que se tienen que utilizar en trasplante. Entonces, esta es una consideración que tiene uno que ponerlo en comité de ética, que tenemos que sesionar y que tenemos que hablar con los papás de que por el hecho de tener un solo riñón y el otro riñón ser muy chiquito o no ser 100% funcional, probablemente este paciente no sea candidato a trasplante por esta situación. En algunas ocasiones los pacientes tienen también malformaciones cardíacas que son muy severas y que entonces el trasplante también amerita un riesgo cardiológico importante, que es importante que nosotros nos acompañemos de un cardiólogo y de un intensivista para poder realizar el trasplante, que sabemos que va a ser una complicación muy grave para el paciente desde un punto de vista cardiológico. Entonces, se tiene que ver al paciente de una manera muy completa. Cuando nosotros analizamos esto en trasplante, podemos ofrecer una opción de trasplantar al paciente o no. Pero también podemos nosotros decir, ¿saben qué? Ahorita en el momento nuestra unidad no es muy especialista en trasplantar estos niños o no hay, ahora que pasó la pandemia no había unidades de trasplante abiertas, o habrá países como República Dominicana que no cuentan con un médico especialista en trasplante, entonces no tienen la infraestructura para hacer trasplante. Y tal vez entonces esos niños de República Dominicana pues no tienen opción a trasplante, o de América Latina no tienen opción a trasplante. ¿Qué podemos ofrecerles? Entonces hay otras terapias, hay otras opciones para los niños. Dentro de estas opciones están principalmente los andrógenos, que el más frecuente que utilizamos es el danazol, sin embargo no es el único. Está el provirone, la mesterolona, que son medicamentos que se pueden ofrecer a los pacientes. Y también tenemos ahorita la opción de algunos estimuladores de colonias que pueden ayudarnos para aumentar nuestras defensas, y también el uso del trombopac, que es un estimulador de colonias de la trombopoyetina. Sin embargo, para poder utilizar este medicamento tenemos que estar nosotros seguros de que el paciente no trae mielodisplasia, no tiene alguna celulita ahí o alguna alteración en nuestros genes, aparte del Fanconi, que tenga alguna alteración que nos condicione a poder tener cáncer si utilizamos este tipo de terapia. Entonces es muy importante que nos enfoquemos a ver qué paciente se puede ver beneficiado con qué terapia. Y por eso el hecho de poder tratar a un paciente de Fanconi es muy complicado, porque tenemos que ver al paciente desde un punto de vista no solamente hematológico. Tenemos que
valernos de muchas especialidades, ver un buen endocrinólogo, visuales también. Hay niños de desarrollo sexual y puede ser precisamente porque tenemos alguna alteración en estos órganos, y es importante para nosotros no solamente enfocarnos al hecho de trasplante. Trasplante es una excelente opción cuando tenemos un hermano 100% compatible, y baja de ser una excelente opción cuando no tenemos un donador 100% compatible, o puede ser que sea un trasplante haploidéntico con muchas diferencias, pero si ese niño se ha transfundido muy poquito, probablemente sea una excelente opción también. Si es un niño politransfundido, entonces probablemente el trasplante no sea mi mejor alternativa para vivir. Todos los pacientes es importante que toda la vida piensen que la anemia de Fanconi va a vivir con ustedes todo el tiempo. Entonces es importante que conozcamos nuestro riesgo incrementado de cáncer, nuestro riesgo de tener alteraciones metabólicas a edades muy tempranas. Entonces es importante que todo el paciente con anemia de Fanconi tenga un seguimiento continuo con un hematólogo, que sea visto por un endocrinólogo si es mujer, que sea visto de forma temprana por un ginecólogo, y es muy importante que si este paciente tiene alguna alteración renal sea visto por un nefrólogo, y así con todas las especialidades que se necesitan. Entonces prácticamente ahorita el tema de nuestra plática era ver qué vamos a hacer cuando un paciente tiene falla medular. Lo primero son las medidas de soporte, que son transfusión de plaquetas, transfusión de sangre, tratar de que esa sangre sea una sangre segura, tratar de que sean concentrados plaquetarios y concentrados de eritrocitos que estén leucorreducidos, y tratar también en lo que se pueda, cuando nosotros hemos transfundido muchas veces a nuestro paciente, de empezar a dejar la terapia de quelación de hierro. Esta terapia de quelación de hierro es un tratamiento oral, que es el de Feraxirós, que se puede dar de forma oral todos los días para eliminar el exceso de hierro, porque el hierro acumulado se va a depositar a nivel hepático, a nivel renal, en nuestros ojos, en nuestro corazón. Entonces, todos los niños que son politransfundidos tendrán que quelarse, y esas son medidas de sostén. Importante el inicio de andrógenos en todos nuestros pacientes en cuanto nos damos cuenta que el paciente tiene falla en la médula ósea. Entonces es importante que nosotros, si tenemos un paciente que nos acaba de llegar, eso va a ser lo más importante el día de hoy. Y el cuidado muy importante, que cuando el paciente se mande al trasplante y sea rechazado, no sintamos que esta es la última opción, siempre habrá otras opciones más. Podremos tener pacientes también que el trasplante no pegó. Hace poquito una mamá se comunicaba conmigo porque le habían hecho un trasplante de sangre de cordón. Yo le comentaba que en nuestro hospital la sangre de cordón se dejó de utilizar desde hace ya cerca de 7 años, porque nos fue muy mal con cordones cuando no son de hermanos. El cordón, lo que sí se ha demostrado es que les va muy bien cuando es de su hermanito. A nivel mundial está un poquito en desuso ahorita el trasplante de sangre de cordón, porque cuando no son donadores relacionados han tenido un riesgo muy alto de falla, y lo que sí se ha visto es que la falla es más alta entre más transfusiones tengan los niños. Pero cuando nosotros tenemos esto, ¿qué podemos hacer? Pues seguir transfundiendo a nuestros niños, iniciar nuevamente la terapia con danazol, valorar el uso del trombopac. Ahorita se están llevando nuevos estudios en donde está la terapia génica en un avance nuevo, sin embargo todavía no es accesible para todo el mundo. Estamos pidiendo porque ojalá que algún día sea accesible para todos. Sin embargo, la opción siempre será buscar un hematólogo y no sentirnos que estamos como en la última opción. Y si es la última opción también, acompañarnos, buscar apoyo. Estos grupos precisamente para eso son, para que nosotros tengamos un apoyo y estemos siempre nosotros con alguien que nos pueda escuchar. En este caso tenemos todos a Ana. Sin embargo, Ana, como ella lo ha comentado, ya no es médico. Entonces, todos los doctores que estamos acompañando este tipo de charlas, yo en este caso soy hematóloga, soy oncóloga y también tengo una alta especialidad en trasplante. Entonces, todas las dudas que ustedes puedan tener en relación al trasplante, para nosotros es muy importante que lo hagan del conocimiento de nosotros. En realidad, el tratamiento de trasplante es toda una odisea. Por eso es complicado, por eso no está en todos lados, por eso a veces es un poco inaccesible, porque para poder tener nosotros montadas una unidad de trasplante necesitamos muchas especialidades, no nada más el hematólogo y todo. Necesitamos un banco de sangre que sea muy fuerte, necesitamos una terapia intensiva muy buena,
Entonces, probablemente en todos los países que tienen unidades de trasplante nos vamos a dar cuenta que estas están en ciudades muy grandes, en lugares donde tienen un poco más de recursos. Inclusive en Estados Unidos tienen muchas unidades de trasplante, pero no hay en todos los estados. Hay estados que no tienen trasplante y que tienen que derivar a los pacientes a lugares donde hay más infraestructura. ¿Por qué? Porque son tratamientos de muy alta especialidad. Pero no sé si ustedes comprendieron lo que fue la plática. Me da mucha pena que nos quedamos sin... Se nos fue la luz, se nos fue el internet. Entonces el día de hoy la plática estuvo media rara. Quise compartirlo con Ana, pero también ahorita por más que quise no lo pude compartir, pero no sé si a capela salió mal o salió bien, pero si tienen alguna duda estoy abierta para sus dudas. Salió muy bien, doctora Magda. De verdad que le agradezco con el alma que, como siempre, usted nos aclara muchísimas cosas, nos ayuda a entender otras. Yo creo que siempre, ahora mismo, muchas familias sienten que la única opción es el trasplante. Y muchas veces lo queremos de una vez y no sabemos necesariamente cuáles son los riesgos o cuáles son las cosas que debemos tener en conjunto para que realmente esa posibilidad sea la indicada para nosotros. En mi caso, yo tengo ya tomando el Danazol 10 años y gracias a Dios me ha funcionado muy bien. A mí me gustó mucho que usted nos comentó que desde que haya un fallo de médula se puede iniciar con el tratamiento del Danazol o de los andrógenos. Yo creo que esa parte es importante porque en algunos casos he visto o me han comentado que no le están dando ningún tratamiento porque no hay ninguna falla medular. Pero por mi experiencia, cuando nosotros tuvimos el diagnóstico de mi hermano, yo sí tenía una falla medular ya, porque yo tenía los niveles bajos. Sin embargo, claro, hace muchos años de esto, porque estamos hablando de 23 años atrás. Es mucho lo que ya se conoce, pero es importante como que se puede identificar si es de que solamente es la hemoglobina que está baja o si solamente son las plaquetas que están bajas, si se puede iniciar el Danazol ahí. ¿Qué usted me comenta sobre eso? Sí, en realidad nosotros, la experiencia que tenemos en el hospital, lo que hemos hecho todo el tiempo es si tenemos opción al tratamiento, porque fue muy complicado también hace unos años cuando fue el cambio de gobierno aquí, se vino abajo los médicos que tienen especiales. Entonces nosotros dejamos de tener acceso a Danazol. Y muchos niños perdieron la respuesta que ya tenían. Pero en realidad cuando tenemos acceso al Danazol, yo creo que es lo importante, iniciar de forma temprana porque eso nos da tiempo para poder saber si tenemos un donador no relacionado o si tenemos opción para un trasplante haploidéntico. Nosotros les hemos comentado mucho que también hemos utilizado aquí el Danazol junto con el Trombopac. Miguel Evangelista fue un paciente que ustedes conocieron hace un poco de tiempo. Miguel, cuando él llegó con nosotros, tenía a su hermana 100% compatible. La hermana estaba embarazada, entonces tuvimos que esperar que la hermana tuviera el niño y esperar un año después de que el niño nació para poderlo trasplantar a él. Y al principio se estuvo transfundiendo mucho, dejamos el Trombopac y junto con el Danazol y con eso recuperamos mucho las cuentas sanguíneas. Veo que también aquí está conectada esta Lupita. Lupita va muy bien. De hecho, su doctora ya me comentó que ya le suspendió en el Trombopac porque ella va muy bien. Entonces, ahorita está ya solamente con Danazol. Tenemos otros pacientes que tenemos ahorita con Danazol y con el Trombopac que les ha ido muy bien y que con el puro Danazol solo no habían recuperado la cuenta plaquetaria, de tal manera de no transfundirse. No tienen cuentas 100% normales, pero nos da tiempo para poder buscar qué otras opciones de tratamiento podemos tener más adelante con todos ellos. Creo que alguien quería hacer una pregunta también, esta Yesenia. Sí, ella puso una pregunta. Si pueden también levantar la mano, pero voy a leer la pregunta de Yesenia, que dice, mi duda nada más era que mi hijo desde mayo del 2022 a mayo de 2023 bajó de 50,000 a 30,000 plaquetas. Le hicieron una PAMO, no sé qué es eso.
Me dijeron que la médula está bien, pero que tengo que esperar el resultado citogenético. Yo no sé a qué se debió el bajo de conteo de plaquetas. Cuando empezamos a ver lo de la falla medular, fue lo que les comenté yo a ustedes, que la pancitopenia es progresiva. No todos los niños llegan sin plaquetas, con anemia, van a ser progresivos. Probablemente lleguen al principio con una hemoglobina, no sé, de un 10, luego bajan a 9, poco a poquito tienen 8, y ahí todavía no los transfundimos hasta que ya llegan a niveles donde necesitan transfusión. O habrá niños que en el momento del diagnóstico lleguen con 4 de hemoglobina o 3 de hemoglobina y en ese momento lo van a transfundir. Puede ser que los niños al principio lleguen con unas cuentas de plaquetas de 80,000 o 90,000 y en el seguimiento se bajen a 50 y pueden llegar a 20. Si el niño no trae moretones, probablemente no necesite transfusión de sangre, de plaquetas, perdón, pero si nosotros vemos que el niño ya trae moretones, que trae salida de sangre por la nariz, Parece que la conexión nos está afectando nuevamente. sí, Ahí le escuchamos de nuevo. si el paciente no tiene una cuenta plaquetaria menor de 20, lo ideal es no transfundir si no tienen sangrados para evitar el desarrollo de anticuerpos antiplaquetarios. Miren, esta es una cosa de la que no hablé, pero es importante comentarles que cada vez que un niño se expone a una transfusión de plaquetas, todas las plaquetas que nos transfunden no son de nosotros, son de otro donador. Muchas veces se da el caso que también el paciente no se puede transfundir de aféresis plaquetaria porque llega con un sangrado activo, llega sangrando y entonces le pasan plaquetas de pool. Y entonces, entre más exposición a plaquetas tengamos, el riesgo de desarrollar anticuerpos antiplaquetas es más alto. Y llega un momento en donde las transfusiones de plaquetas ya no nos funcionan. Y también, entre más nos exponemos a transfusión de eritrocitos o de células rojas, más riesgo tenemos de desarrollar anticuerpos anti-H. Eh, ¿No? Se va mucho la señal. Está yendo la señal, sí. Bueno, Pues entonces, entre más transfusiones tengamos de células rojas, también es un riesgo de anticuerpos anti-HLA. Esos anticuerpos, ¿en dónde me van a afectar? Si se transfunde el paciente, el riesgo de rechazo o falla de injerto es precisamente por esos anticuerpos que tenemos. Entonces, es importante que estemos tomando nosotros consideración de transfundir al paciente solamente cuando esté en rangos de transfusión, no transfundir por transfundir. entiendo. Yesenia, la mamá de Diego, está conectada. Ella lo Sí. puso en el... Ah, sí, hola. Sí, Hola. puede hacernos la pregunta para ver si seguimos aprovechando el internet de la doctora Magda. Ay, sí, buenas tardes a todos, doctora Magda, mucho gusto. Sí, fíjese de que pues soy mamá de Diego, mi hijo tiene 7 años, él cayó en falla de médula ósea a los 6 años. Me le iniciaron con el danazol, pero fíjese que el danazol pues no le hacía efecto, él seguía necesitando transfusiones más que todo de plaquetas cada 3 días. Entonces buscamos el trasplante de médula ósea. Pues gracias a Dios encontró un donador 10 de 10 con él, de Israel, ¿verdad? Entonces él lleva en su día más 36 de trasplantado. Su niño es el de El Salvador. Mi niño es el de El Salvador, sí. Sí. Sí, es Diego. Entonces me llama la atención, doctora, y no sé si me voy a salir un poquito del tema, pero pues Diego nos dio la buena noticia de que su médula arrancó en el día más 12. La cuestión es que iba hacia arriba y ya quiero ver, como en su día más 21, empezó un poquito a decaer en sus plaquetas, en su hemoglobina. Ya esa semana su hemoglobina había bajado a 6.4 y sus plaquetas en 22,000. Entonces,
Pues por Ahorita ahí no estamos. se tiene que estresar. Mire, casi siempre antes del día más 100, que es lo que está pasando con Diego, la médula es un poquito más lenta. Entonces va a tardar en Ok. agarrar niveles normales. Entonces, aunque él vaya bien y tenga buena quimera, no están 100% normal los primeros meses. Entonces, nosotros casi siempre esperamos que poco a poco, y sobre todo Ok. pasando el día más 100, que son los primeros días más difíciles, los niños empiezan a estabilizar. Con este Diego lo bueno es que su respuesta fue muy buena. Entonces, con él, la ventaja de todos es que él tuvo un donador 100% compatible, aunque no sea familiar, es un trasplante alogénico de buen pronóstico. Tendremos que esperar para el quimerismo que le van a hacer al día 100 también. Bendito Dios. Ajá. En ese quimerismo se va a ver cuántas células de su donador tiene su Ok. hijo. Entonces, a partir de ahí es cuando ya nosotros decimos el trasplante fue muy exitoso o no. Probablemente se lo vayan a hacer el día 30 o el día 100. Muchas veces esperan para el día 100 para hacer este estudio que se llama quimerismo. Sí, en el día 30 se lo hicieron, doctora, y Entonces salió el estamos muy bien. 100% de la médula del donador. Bendito Dios. Estamos muy bien, nada Gracias, más, muchas como gracias. le comento, la médula, aunque esté muy bien, todavía necesita tiempo para que esté 100% en los huesitos de su niño. Él está empezando a buscar ahorita espacio, entonces la médula los primeros 100 días puede llegar a necesitar, y pasando los 100 días a veces esporádicamente, pero poco a poco van a ser menos las perfusiones. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Igualmente, Gracias, ya Yesenia. conocemos a su Gracias. niño sin verlo a usted. Ajá. Ay, sí. Qué bueno que todo va muy bien con ustedes. De verdad que eso nos hace muy felices. Muchas gracias. Doctora Magda, una pregunta. Si, por ejemplo, en la falla, o sea, como que en qué momento, ya sabemos que desde que encontremos la falla podemos empezar los medicamentos, pero ¿qué hace que una persona, que un niño necesite más transfusiones como más seguidas que otro? Eso es porque la médula tiene diferentes tipos de falla, aunque sea la misma anemia aplásica. Me refiero, o sea, un niño con una anemia plástica puede ser una anemia plástica más grave que otra, o es que ya no es anemia plástica, melodisplasia creo que se llama, o es que es una leucemia, o sea, ¿a qué se debe que haya fallas más graves que otras en la médula ósea? La falla medular es progresiva, entonces habrá niños que de repente empiecen a progresar y a hacer cada vez tener menos células progenitoras, es lo que yo les comentaba. La médula ósea para funcionar necesita esta célula progenitora hematopoyética. Entre menos células tengamos, menos vamos a producir. Y otro de las causas por las que los pacientes se bajan mucho en ocasiones es porque tienen infecciones agregadas, que puede ser que en ese momento el paciente tenga alguna infección que sea más severa, puede ser por algún virus o algún hongo, que hacen que se bajen más todavía. Y también otra de las cosas por las que los niños llegan a necesitar mucho es precisamente el desarrollo de este tipo de anticuerpos. A veces nosotros no solicitamos la determinación de anticuerpos antiplaquetarios, y el paciente lo tiene y lo estamos transfunde y las plaquetas no suben. Y uno de los motivos por los que no suben es porque pueden tener este anticuerpo y que este anticuerpo se ha desarrollado por la exposición a muchas plaquetas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Dejar ciclos de inmunoglobulina para mejorar y evitar la destrucción de las plaquetas que le estamos transfundiendo, y eso puede darle un periodo de vida más largo a las plaquetas transfundidas. Entonces, cada paciente se tiene que individualizar. No le va igual a uno que a otro, porque nosotros siempre tratamos de compararnos con los demás. Aunque todos tengan anemia de Fanconi, no todos tienen las mismas alteraciones. Aunque haya 5 niños con falla medular y anemia de Fanconi, cada niño se va a manifestar diferente. Habrá niños que sean mucho más agresivos y niños que los vemos muy tranquilos, muy calmados. Entonces, habrá que ver. Ahora, para saber si el paciente tiene melodisplasia o el desarrollo de leucemia, lo importante es estar monitorizando las médulas óseas para estar viendo cómo van los niños. Para eso es que se toma el estudio de control por lo menos una vez al año. Sí, muy importante también, que creo que en algunos casos, en algunos países, no necesariamente le hacen el aspirado y biopsia de médula anual.
porque cuando están viendo un hemograma estable, algunos médicos no necesariamente entienden que es necesario hacerlas. Eso es muy importante que lo tengamos claro también como padres, porque les da la certeza de que ustedes pueden pedírselo a sus médicos. ¿Alguna otra pregunta de las personas que estamos aquí? Aprovechemos a la doctora Magda. Doctora Magda, ¿en qué tiempo nosotros podemos ver resultados de los andrógenos? Bueno, mira, por lo regular, digo, cada niño es diferente, pero el andrógeno por lo regular entre el segundo y tercer mes, nosotros empezaremos a ver respuesta igual con el trombocal. Es cuando tú te empiezas a dar cuenta que los niños dejan de transfundirse, aumentan un poquito los conteos. Los conteos nunca van a ser 100% normales, eso es algo importante de entender. Es muy difícil que un paciente que esté con andrógenos me tenga hemoglobinas de 14 o de 15, o plaquetas de arriba de 200,000, pero probablemente se mantienen límites bastante buenos, a lo mejor una hemoglobina de 11, que es bastante buena, no me voy a transfundir, a lo mejor la cuenta de plaquetas está en un 100, 120, tampoco me voy a transfundir y me pueden operar de lo que sea. Probablemente la cuenta de neutrófilos ande rozando los 1,200, pero también eso es muy bueno, porque no me voy a infectar. Entonces, todo eso no es una médula 100% normal, pero me da cuentas que podemos decir nosotros que están dentro de parámetros que nos sacan de riesgo, que es lo importante y lo que todo el mundo queremos. Lo que queremos es que el paciente no esté con conteo de riesgo. Entonces, aquí lo que se trata es que el paciente esté con cuentas sanguíneas, que no me vaya a caer en transfusión de plaquetas, transfusión de sangre, y que no vaya a tener riesgo de infecciones. Eso es lo más importante. Sí, a mí, en mi caso, el danazol, por ejemplo, las plaquetas yo no veo casi diferencia. O sea, yo he mantenido unas plaquetas en 30,000, 35,000, donde no, yo sí pude ver la diferencia fue en La hemoglobina. la hemoglobina, exacto, de que de 5 yo pasé ahora mismo yo tengo 10, obviamente, tengo 10 años tomando el danazol, pero siempre las plaquetas se han mantenido dentro de ese rango. Y 10 no es una hemoglobina normal. Es una hemoglobina un poquito bajita, pero te permite que no te transfundan y que tú hagas tu desarrollo normal y puedas hacer actividades. Entonces, lo que nosotros vemos con el danazol nunca va a normalizarse la cuenta sanguínea, pero te mantiene fuera de riesgo. Fuera de riesgo de transfusión, fuera de riesgo de sangrados y fuera de riesgo de infecciones. Eso es lo importante. Exactamente, claro que sí. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta? Yo, doctora Magda, le agradezco muchísimo que se pudiera conectar. Baduni tiene una pregunta. Justo a tiempo, perdón. Es que andaba ocupado. Tengo una pregunta, doctora. Hola, Cuando Baduni. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Qué gusto. Baduni, platícales y presúmeles que eres el primer paciente trasplantado en México. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Baduni Torres, para los que no me conozcan. A ver, déjame ver si puedo encender la cámara porque me estaba fallando. Espérenme. Creo que ya. Ahí está. Te vemos, Baduni. Sí, perfecto. Mucho gusto. ¿Qué tal? Me acabo de cortar el cabello. Me gusta tu corte. Gracias. Tengo una pregunta. Cada vez que yo me lavo los dientes, hay ratos o hay veces, hay tiempos, lapsos de tiempo en que siempre me estoy lastimando, ya sea con las cerdas medias, no sé cómo se le llama, si son suaves, medias o fuertes, siempre me ando sangrando. Entonces, no sé si tengo que ir a hacerme un estudio en específico. ¿Qué me dice usted, doctora? Bueno, lo ideal es que ustedes utilicen una pasta de dientes especial, que no tenga tanto flúor. Eso es importante.
Flúor, ok. También que se utilizan enjuague bucal, sea sin alcohol. Eso es lo más importante también. Y su cepillo de dientes tiene que ser un cepillo de cerdas suaves. Eso también es importante. Entonces, si tú ves que tienes algún problema, a pesar de que has hecho todos estos cambios, tendrías que visitar a un especialista en odontología para que te esté revisando. Aparte de que a los pacientes se les tiene que hacer una revisión oral, idealmente, tú que ya tienes más de 30 años, por lo menos 2 veces al año ir al dentista para que te revisen y vean que no traigas ninguna lesión. Y luego, ahorita tú ya estás en una edad de mucho riesgo donde tienes que revisarte con más cuidado tu lengua, tus encías y todo lo que es tu boca. Entonces, estás en la edad de cuidar mucho la cavidad oral. Todos los pacientes, pero ya ustedes que rebasaron un poquito más de los 30, hay que tener todavía más cuidados. Contigo es una cosa espectacular. Ojalá que tú puedas ir a la reunión de pacientes curados, a la que esta Ale les comentaba hace rato. La FAR va a tener una reunión para adultos En en Vancouver, Canadá. ¿verdad? Ajá, en Canadá, y sería padrísimo que tú pudieras ir y que pues sobre todo porque tú eres un caso de los de éxito que son muy bonitos a nivel nacional. La doctora Marín, que nosotros queremos un montón, te presume mucho y te quiere mucho. Entonces, todo el mundo creemos que eres un gran pianista, que te encanta la música, que trabajas mucho en terapias y todo eso. Entonces, es algo muy bonito de compartir a nivel internacional. Ya Y le los niños que dije, están lo estoy chiquitos, animando. Lo estoy Sí, sí, sí. animando para que vaya, sí, doctora Magda. Claro, claro. Y sí lo estoy pensando, claro que sí. sí. Y los niños Voy que a hacer- están chiquitos, sí, que se den cuenta que pueden llegar algún día a ser adultos como tú o como Ale, porque eso es un aliciente muy grande, que es que vean que a pesar de que vemos muchos casos muy dolorosos, como ahora que todos estamos tristes por la familia de Armando y de los otros niños que hemos perdido, que nos demos cuenta que no todos son casos perdidos, que muchos son casos de éxito, que han llegado a hacer muchísimas cosas que nunca pensamos que podían llegar a ser un niño con anemia Fanconi, sobre todo en tiempo que a ti te trasplantaron, no había ni unidad de trasplante en la raza y tu mamá fue una superpoderosa mujer que admiramos mucho, a Yoli, porque ella trabajó mucho con la doctora Marín para poder tener una opción a trasplante para su niño. Y ve, el niño ya creció, es un niño que es un ejemplo para muchos de recomendar para tu problema es que te vean uno de todos los dientes que utilizas y el tipo de enjuague bucal. Siempre utilizar enjuague bucal sin alcohol, eso es muy importante, y está viendo a un odontólogo 2 veces al año. Todo lo tienen que hacer, no nada más Baduni, eso es algo de todos. Doctora Perfecto. Magda, y una pregunta, ya Baduni no se, por ejemplo, no tendría que hacerse revisiones hematológicas. Sí, por lo menos una vez al año tendrían que revisarlo un hematólogo de adultos. Ok. Ok. Aunque ya él ahorita para el tiempo que tiene post-trasplante, el riesgo ya no es de que haga falla medular ni nada. Llega el tiempo de los tumores sólidos que hay que cuidarlos mucho. Muy bien. Muy bien. A cuidarse. Perfecto. Muchas Cuidado. gracias, doctora. Gusto de verte, Baduni. Igualmente. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Yo, Sí, Yesenia. doctora Magda, una consultita. Que los pacientitos con anemia de Fanconi presenten un tipo de tumor sólido o problemas endocrinólogos o nefrológicos, ¿depende del tipo de FANCA que tengan? ¿O todos los Sí, tipos son el mismo no, porcentaje? sí se ha visto que hay FANCA que tienen una relación más grande con un tipo de tumores sólidos. Por eso ahorita el estudio que están haciendo en el INP es muy interesante, porque no todos tenemos acceso a saber en realidad qué tipo de genes es el que tienen afectado. Pero sí se ha visto que algunos tienen una relación más directa. Ahora también esto se sale muchas veces de la regla, los tumores no obedecen la regla y muchas veces se presentan en formas que no son de presentarse. Todos los niños tienen que tener cuidado toda la vida y saber que eso puede pasar, entonces hay que cuidarse. Es importante por eso que se hagan estudios endocrinológicos y que se vigile todo el tiempo, sobre todo la salud oral, porque el cáncer de cabeza y cuello es el más frecuente, pero no es el único. Podemos tener riesgo muy incrementado en las niñas de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino,
pero también otros tipos de cáncer como linfomas y tumores del sistema nervioso central, que son frecuentes en los pacientes con anemia de Fanconi. Perdón, quisiera nada más Sí, completar la o doctora. acompañar lo que dice la doctora Magda. Soy la doctora Benilda García de Teresa del Laboratorio de Citogenética y con el doctor Moisés Fiesco somos cabeza del registro de anemia de Fanconi de México. Y nada más abonando lo que estaba diciendo la doctora Magda sobre los riesgos oncológicos o los riesgos de cáncer. Los riesgos de cáncer de cabeza y cuello y de tracto reproductivo son prácticamente iguales en cualquier tipo de gen que esté afectado, ¿no? No importa si es FANK-A o FANK-B o FANK-C o FANK-G. Pero sí se ha visto un riesgo más alto de desarrollar cáncer, sobre todo de inicio muy temprano en edad pediátrica, en pacientes que tienen cambios o variantes en grupos que se llaman BRCA2, que es FANK-D1, o FANK-S, que es BRCA1, ¿no? Y también puede ser PALB2, que ahorita no me acuerdo cuál es el nombre FANK de PALB2. Y estos pueden ser leucemias muy tempranas, ¿no? Y cuando digo muy tempranas es alrededor de los 2 años de edad, por ahí. Y también cánceres que llamamos de origen embriológico, como pueden ser tumor de Wilms, que es un tumor de riñón, ¿no? Y tumores de sistema nervioso, o sea, de cerebro, ¿no? Y estos sí están muy asociados con estos tipos perdón, con estos genes en los que hay cambios particulares. Muchas gracias. Gracias, doctora Ben. Muchas gracias. Esto es muy importante porque a veces solamente nos estamos preocupando por la parte hematológica y como dice la doctora Magda, tenemos que ver la anemia de Fanconi como un todo, o sea, tenemos que tener un cuidado de muchísimas cosas, no solamente de la médula, de la anemia. Hay casos de personas que nunca han tenido fallo medular y que han tenido que vivir otro tipo de cáncer. Entonces, es muy importante también que tomemos en cuenta eso para que siempre revisemos la boca, vayamos al otorrino y eso es parte de nuestros cuidados. Y por eso también son estas charlas, porque nosotros somos muy responsables y en este caso las madres, cuando los niños están pequeños, de que tengamos que verlo, el todo, no solamente una sola parte, porque como me dijo la primera vez que yo conocí al doctor Boulada aquí en Estados Unidos, él me dijo, cada célula de tu cuerpo tiene anemia de Fanconi. Cada célula de tu cuerpo tiene anemia de Fanconi. Entonces, cuando lo entendemos de esa manera, debemos saber que cualquier cosa que nosotros estemos viviendo, tenemos que tener presente, cualquier cambio que estemos viviendo, tenemos que tener presente de que puede ser parte de la anemia de Fanconi y por eso tenemos que tener un cuidado especial. Es un defecto de reparación del ADN que no solamente se va a ver en un fallo medular. Entonces es importante que nosotros como pacientes y padres lo tengamos en cuenta. Dice María Galindo, Marian, que muchas gracias, doctora Magda. En verdad es muy importante que todas las familias con pacientes anemia de Fanconi, anemia plástica, que no tengan miedo a conocer más. Al contrario, es mejor conocer lo más que se pueda para poder darles calidad de vida a nuestros hijos. No tengan miedo a conocer más. Gracias. Bueno, entonces creo que si no hay más preguntas, nos vemos el mes que viene con otra charla. Luego les iré diciendo, vamos a hacernos una foto. Si pueden compartir su cámara los que quieran para que nos hagamos una foto en el día de hoy. Y igual si tienen alguna duda pueden escribirme y trataremos de resolver cualquier duda que tengamos. Gracias por conectarse hoy. Ustedes saben que es muy importante para nosotros. Hola, Diego. ¿A quién más estoy viendo por ahí?
Judith, ay, me encanta ver sus caritas. Joana, hola. María de los Ángeles, Lupita. Gracias a Anielo también. Qué bueno verlos. Y voy con la foto. 1, 2 y 3. Gracias por conectarse. Como ya les comenté, Baduni, nos vemos en Canadá. Necesito verte en Canadá. Necesito que nos apoyemos la comunidad latina. Yo voy a estar haciendo una presentación en el simposio, que voy a estar haciendo una encuesta para mandarle a ustedes, o sea, representando Latinoamérica. Así que vamos a hacernos ver y a decir lo que necesitamos, la ayuda que necesitamos para que podamos tener más cosas. Así que les mando un abrazo grande, un beso grande a todos. Seguimos en contacto. Nos vemos el mes que viene con la próxima presentación. Un abrazo grande. Los quiero mucho. Bye bye. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao. Ya estoy llorando. Ya.